Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo de los Alcarrizos, República Dominicana para el mundo. En esta ocasión, mira, con este ejercicio que me enviaron para que le ayude a entender. Y fíjate, lo compartí así mismo como me lo enviaron del cuaderno y dibujado a mano. Parece que fue a mano, así. El que lo hizo se le da bien el dibujo. Puede seguir en el área de las artes o pintura. Bueno, mira, aquí publicado en nuestras redes, mira, nuestras páginas y todas nuestras cuentas. Te invitamos a que vaya, entra, dale me gusta y síguenos ahí y en todo. Y aquí en el canal, si no lo has hecho antes, te invitamos a suscribirte. Y recuerda, popularicemos el conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? Aquí te voy a compartir una forma. Bien, fíjate que la pregunta es, o el enunciado es calcular el área del triángulo EBG. Lo puse en azul, haciendo alusión a que el triángulo es azul. Bien, es el encabezado del ejercicio. Bueno, según me escribieron, calcular esa área de ese triángulo, conociendo las aristas del cubo. Fíjate que tiene sus lados, su valor. Los lados del cubo tienen su valor. Bien, el mismo valor 10. Entonces, vamos a ver. El área de un triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo? Eh, es posible que tú te sepas esa fórmula porque bien mencionada, muy famosa. El área de un triángulo no es más que la base por la altura sobre 2. También se escribe así, de un medio de la base por la altura, es decir, un medio del producto de la base por la altura. Esa es la fórmula de un triángulo, así de forma general. Pero esa fórmula, así, se aplica directamente como está para un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus lados miden 90. Mira, aquí hay un triángulo rectángulo, mira este. Entonces, es un triángulo rectángulo. Entonces, este. Porque aquí hay un ángulo de 90. Ven, lo saben porque esto es un cuadrado. Las caras de un cubo son cuadrados. Son cuadrados o rectángulos. Pero en este caso son cuadrados porque fíjate, vale 10 cada lado. Por lo tanto es un cuadrado. Entonces, ahí en un triángulo rectángulo se aplica directamente esta fórmula. Pero fíjate que el triángulo que nos pide el ejercicio no es rectángulo porque ninguno de sus lados, ángulos, vale 90, ¿de acuerdo? Entonces, esa fórmula así genérica no se aplica directamente al triángulo que no es rectángulo. En este caso no es rectángulo. ¿Qué tipo es? Lo vamos a ver más adelante, no te desesperes. Bien, entonces también vamos a ver qué fórmula es que se aplica ahí. Bien, entonces, de todos modos, sí necesitamos saber el valor de cada lado de este triángulo para poder calcular su área que nos piden. La ventaja es que tenemos el valor de los lados del cubo. Entonces, cada lado del triángulo lo encontramos de la siguiente forma, aplicando Pitágoras. Sí. Entonces, con Pitágoras vamos a conseguir los lados del triángulo EBG. ¿Cómo? O fíjate, cada lado del triángulo es o se proyecta en uno de los cuadrados, en una de las caras del cubo. Las caras son cuadrados en este caso, bien, del cubo. Esa figura se llama un cubo. Entonces, fíjate, este lado del triángulo E hasta B. Entonces, es un lado del triángulo y está en esta cara del cubo, en el cuadrado A, B, F, E. Entonces, mientras que el otro lado, este lado, está en este cuadrado, aunque no se vea cuadrado perfecto, sino como rectángulo, pero un cuadrado, porque mira, vale 10 cada lado, ¿de acuerdo? Entonces, y este lado, fíjate que también pertenece a este cuadrado, a esta cara del cubo. Entonces, en cada cuadrado, también fíjate que cada lado del triángulo que nos piden es la diagonal de cada cuadrado. Tú ves, la diagonal que divide el cuadrado en dos partes iguales. Y la diagonal es la línea que va de uno de sus vértices a otro de sus vértices. Bien. Y aquí también otra diagonal.
fíjate que todos los lados del triángulo son diagonales a los cuadrados en los cuales se presenta. Bien. Entonces, y esa diagonal, mira que fíjate que forma un triángulo. Tú ves, en este caso, un triángulo rectángulo, como te dije al principio. Bien. Y este también aquí forma un triángulo rectángulo, míralo ahí. Tú ves. Y este aquí también forma un triángulo rectángulo, tú ves. Entonces, en cada triángulo rectángulo, mira, tenemos los catetos, que son los lados, cateto aquí y cateto aquí, que puede ser adyacente o cateto opuesto. Mientras que este lado, que es el más largo de ese triángulo, ¿verdad? Se llama hipotenusa. También la hipotenusa es el lado que está opuesto o frente al ángulo de 90. Bien. Ve todos los detalles que estamos viendo que nos ayudarán a resolver. Bien. Entonces los tres lados del triángulo en cuestión son hipotenusa de los triángulos rectángulos que se forman en las caras del cubo. Bien, entonces seguimos. Vamos entonces a aplicar Pitágoras. Bien, vamos a tomar primero este cuadrado. Lo puse en verde para resaltarlo. El cuadrado A, B, F, E. Entonces, este cuadrado. Bien. Entonces se calcula la diagonal EB, como te decía, esta es la diagonal EB. Bien. Pero que la diagonal también es la hipotenusa del triángulo A, B, E, de ese triángulo, como te comentaba. Y que finalmente es uno de los lados del triángulo en cuestión nuestro, EBG. Hasta ahí bien. Entonces, recordando que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cada cateto al cuadrado sumando, es decir, la suma de los catetos al cuadrado. Bien, ahí te lo puse con los lados de nuestro triángulo, pero normalmente la hipotenusa se representa por la letra C. También hay algún libro que la pone como H o A en alguna parte. Lo importante es el concepto, que tú te aprendes el concepto del teorema, que dice la hipotenusa al cuadrado, independientemente de la letra que sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bien. Entonces aquí en nuestro triángulo, recuerda que vamos a tomar este primero. ¿De acuerdo? La hipotenusa al cuadrado, que es la línea o segmento EB. Entonces, esa línea arriba significa segmento. Segmento EB. Entonces, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Cateto o segmento AB al cuadrado más el segmento EA al cuadrado. Bien, ahí está la definición del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituir los valores porque tenemos el valor de AB. AB vale 10 según el ejercicio que me enviaron. Y EA también, mira, EA vale 10 también. Entonces, ve sustituyendo. Alguien dirá, ¿y dónde viene esa raíz? Un cuadrado, cuando pasa al otro lado del signo de igualdad, pasa como una raíz cuadrada. Bien. Propiedad de las potencias y de los radicales. Entonces lo que hice fue directamente despejé EB con el cuadrado enviándolo hacia acá como raíz y hice la sustitución de los valores de los lados. Bien, es lo que tenemos ahí. Entonces 10 al cuadrado son 100, 10 al cuadrado son 100, hasta ahí bien. Entonces que 100 más 100, 200, no lo hay. EB es igual a raíz de 200, pero raíz de 200 en decimal, este número, o 10 raíz de 2, si no lo exigen, o si lo exigen en un número diferente decimal, sería 10 raíz de 2. Cualquiera de los dos es correcto. De hecho, si tú pones en tu calculadora 10 raíz de 2, te va a dar este valor, porque 10 por raíz de 2 da este valor. Ok, entonces ya tenemos este lado de nuestro triángulo. Tenemos uno, son 3. Pero fíjate, hice el primer cuadrado, A, B, F, E. Bien, pero fíjate que el otro cuadrado, B, C, G, F, es lo mismo que el que hicimos. ¿Por qué es lo mismo? Porque mira, tienen la misma medida de los lados, ¿tú ves? Y al igual que este otro, tiene la misma medida. Por lo tanto, se resuelve de la misma forma. Y como tiene la misma medida, te va a dar el mismo valor. Mira lo que te tengo ahí. Aplicando lo mismo que hicimos aquí,
en este cuadrado para los otros cuadrados que te mencioné, B, C, G, F, esta cara, y esta cara, E, F, G, H, aplicando lo mismo que vimos, se consiguen los otros lados del triángulo, porque mira, este en esta cara y este lado en esta cara. Bien. Y resulta que valen lo mismo porque los lados del cubo valen lo mismo, como te comenté este triángulo 10, 10 con este diagonal es igual el mismo que esto, 10, 10 con esta diagonal, ¿de acuerdo? Cuando tú apliques teorema de Pitágoras aquí y aplicas teorema de Pitágoras aquí, te va a dar lo mismo porque tú vas a aplicar el teorema y con los mismos valores, ¿de acuerdo? Entonces, como los lados resultantes tienen el mismo valor, 10 raíz de 2 o 14.14, entonces tenemos un triángulo equilátero, porque un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales, es decir, que los lados miden lo mismo. En este caso, nuestro triángulo miden lo mismo. Ok, ahora ya tenemos los lados del triángulo. Vamos avanzando. ¿Qué nos falta? O conocer la altura. La fórmula dice base por altura. Bien. Ahora bien, como te dije, esta fórmula genérica para cada tipo de triángulo va tomando, va cambiando su forma global. Porque esta forma, como te dije, para un triángulo rectángulo. Porque mira, tomando nuestro triángulo azul EBG, ya sabemos que es equilátero. Ok, cualquiera de los lados puede ser la base. Ahora bien, ¿y la altura cuál es? Porque mira, vamos a recordar en el triángulo rectángulo. Tomando este triángulo EAB, ¿verdad? En el triángulo rectángulo, mira, la base, si tú lo tomas aquí, y esta es la altura, pero en el triángulo equilátero, en este caso, nuestro problema, si tomamos este lado como base, eje, ¿cuál es la altura? O la altura va desde el vértice opuesto al lado, este es el vértice opuesto a este lado, desde el vértice opuesto al lado, perpendicularmente, es decir, que forme un ángulo de 90. Entonces la altura, si la línea, trazaría una línea desde este vértice hasta este lado perpendicularmente, es decir, que forme un ángulo de 90 con este lado. Y ahí tiene la altura. Si tomas este lado como base, la altura viene desde este vértice, ¿de acuerdo? Y si tomas este lado como base, la altura viene desde este vértice. Bien. Entonces, fíjate, vamos a tomar este lado como base. Vimos que todos los lados valen igual. Bien, tomando este lado como base, eje. Entonces, tenemos la base, pero nos faltaría la altura. Ven, la línea que va hasta aquí. Bien, entonces hay una fórmula general ya específica por el triángulo equilátero que te la tengo aquí. Si te interesa saber cómo se obtiene, viene de cuando tú marcas la altura aquí. Recuerda, la altura viene desde el vértice opuesto, corta aquí y marca 90 y mide 90. Entonces ya va a tener un triángulo rectángulo también con 90 aquí, con este lado y este lado. Tú ves, ahí te formará un triángulo rectángulo. Entonces aplicando el Pitágoras y calcula la altura, porque va a tener el valor de este lado y el valor del medio, porque la altura te divide en el triángulo equilátero, la altura te divide el lado que corta, en este caso eje, te lo corta en dos mitades iguales. Entonces, como el lado completo vale 14.4, una mitad va a valer 7 punto algo, ¿verdad? Entonces, con el valor de este lado, el valor de este lado, tú con Pitágoras calcula la altura. Eso es para que sepa de dónde viene esta fórmula del área específica para el triángulo equilátero. Bien, se deduce aquí aplicada al triángulo equilátero. Entonces, mira aquí la fórmula ya. Entonces, A representa cada lado. Como los lados son iguales, A es lo mismo para todo, ¿verdad? Por eso es al cuadrado.
Entonces, sustituimos el valor de A, que es 10 raíz de 2, porque es el valor de cada lado, ¿de acuerdo? Entonces, A, ya sea con 14.14 o con 10 raíz de 2 al cuadrado, da lo mismo que 200. Entonces, raíz de 3 sobre 4 me dio esto. Y cuando hago la multiplicación de este valor, 0.433 por 200, me da que el área del triángulo es finalmente 86.6 centímetros cuadrados. Cada lado vale centímetro. Esto daba en centímetro. Bien, no lo puse, pero lo aclaré aquí. Y nada, ese es el área de este ejercicio. 86.6 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y nada, espero darme a entender que hayas aprendido algo nuevo o que esto simplemente te haya servido de repaso. Y recuerda, popularicemos el conocimiento.